Amén. Bueno, pues acompáñeme a Levítico 23. Levítico 23. Al estudio de esta noche le puse este título: tres escenarios para vivir en Cristo. Tres escenarios para vivir en Cristo, porque el día de hoy vamos a estudiar un pasaje de la Escritura que tiene mucha profundidad, que es un pasaje que ahorita que lo leamos, que lo estudiemos, se van a dar cuenta que es uno de esos pasajes que tiene mucho que escarbar, mucho que profundizar, porque este pasaje de hecho es eje y es centro de lo que es la cultura del pueblo de Israel. Y ahorita que nos va a tocar estudiar este pasaje, pues vamos a poder ver pues realmente por qué lo digo. Con esto en mente, yo simplemente antes de empezar la lectura, dado lo que acabo de decir, este pasaje es el eje central de la cultura del pueblo de Israel, simplemente quisiera traer a la mesa el concepto de lo que es cultura para los que les gusta anotar, para los que les gusta estudiar. Cultura es el conjunto de conocimiento que tiene un pueblo de sí mismo. Sus conceptos eje, la suma de sus costumbres, tradiciones que se practican, mismas que funcionan como su pegamento social, o sea, es su forma de vivir y coexistir. La UNESCO tiene una definición que dice así: es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales. Me llamó la atención esto, que la UNESCO mencione dentro de los temas culturales los distintivos espirituales. Dice: distintivos espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o un pueblo. La cultura engloba el idioma, las letras, el arte, el modo de vida, los derechos fundamentales del ser humano, su sistema de valores, su sistema de creencias, sus tradiciones. Y entonces hemos estado viendo en todo el libro de Levítico, de hecho desde un poco antes de empezar a estudiar Levítico en Éxodo, cómo Dios empezó a dictarle a su pueblo una ley. ¿Estamos todos de acuerdo? La ley que es pues, la ley mesiánica, y es el pacto que Dios le da a Moisés para que él lo presentara al pueblo y se constituyera toda esa reglamentación, pero no nada más la reglamentación, sino la forma de vivir en un estilo que fuera muy característico y solamente característico del pueblo de Israel. Esta ley, este estilo de vida, esta cultura no fue dada para ningún otro pueblo. Es lo que hace diferente a los judíos, al pueblo de Israel. Ahora, vamos a ver también que en todo este pasaje hay acepciones y hay formas en las que nosotros somos participantes ahora como pueblo de Dios, pero porque fuimos conectados a Él por medio de la sangre de Cristo. Y la Biblia dice ya en el Nuevo Testamento que de dos pueblos hizo uno, y hay partes culturales, y hay partes que tienen que ver con costumbres que son adquiribles o que se pueden llevar a las costumbres cristianas, que de hecho forman parte de nuestra forma de vida y a veces no sabemos ni por qué, ¿no? Hoy vamos a ver algunas de ellas, no vamos a alcanzar a verlo de forma muy profunda, así que les pido que nos abrochemos nuestro cinturón, pongamos todo nuestro corazón, nuestra mente en este lugar y pues que procuremos llevar el hilo de la plática, y si no, pues la plática va a quedar grabada para que ustedes puedan darle una segunda vuelta a lo que estaremos viendo. Levítico 23 dice así, versículo 1: habló Jehová a Moisés diciendo:
habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y entonces ahí, si tenemos que subrayar algo, subrayaríamos fiestas solemnes de Jehová, primero, porque la ocurrencia o el origen de estas festividades no tiene nada que ver con ocurrencias humanas o con que alguien diga, bueno, pues hoy fue nuestro día de liberación y pues vamos a instituir tal día como nuestro día de independencia y tal día como vamos a celebrarlo de esta forma. No, todo lo que vamos a ver son festividades que tienen que ver con que Dios dijo qué celebrar y cómo celebrarlo. Esto tenemos que tenerlo muy en mente, muy claro, porque es una directriz que viene de arriba. Dios es el que dicta las sillas y dice, son sus fiestas, son fiestas solemnes. Más adelante dice, santas convocaciones serán. Santas convocaciones para fines prácticos. Santidad en términos bíblicos significa apartar, ¿sí? Y una santa convocación significa que se apartará el tiempo ¿para qué? Para seguir el ritual, para destinar el tiempo a Dios, o sea, para hacer lo que Dios pida que se vaya a hacer en ese tiempo y en ese momento, según lo que se va a celebrar. Hay que notar algunas cosas antes de seguir leyendo. Todos los sábados en el Antiguo Testamento, el Shabbat, forma parte del tiempo que se aparta para Dios, ¿sí? Pero estas son convocaciones diferentes. ¿Cuántos sábados tiene un año? 52 sábados. Entonces, realmente cuando habla de santas convocaciones, se mencionan otras 7, ¿sí? Y estas otras 7 santas convocaciones inclusive se guardan también como Shabbats. Son días en los que también se guardan de forma muy parecida. No se puede trabajar, no se pueden hacer ciertas labores, ¿sí? Y en esos 7 días de festividad que se apartan como santa convocación, que ahorita vamos a leer en qué momentos suceden, cuáles son, llama la atención que durante todo el año sean tantas, ¿sí o no? O sea, hacer la cuenta de que durante todo el año, todos los sábados, se tenga un día de descanso y que en ese día de descanso nos acordemos de Dios, se lo dediquemos a Dios. Alguien diría, ¿para qué Dios quiere más festividades a su nombre que recuerden otra cosa si cada semana ya se está recordando un día de la semana para Dios? Bueno, primero porque tenemos que recordar que el sábado, el día de descanso, tiene un motivo que desde el principio fue un mandato guardarlo. ¿Y esto por qué es? Porque cuando el hombre fue creado, como estudiamos creo que ya pasaron 2 años de que empezamos a estudiar Génesis, vimos que el hombre fue creado y cuando el hombre peca, el hombre cae. Y a partir de, el hombre había sido creado en el día 6º, ¿sí? Y en el día 7º dice la palabra que Dios descansó. Y después de que el hombre fue creado, y que obviamente no pasó un día, sino pasaron varios días, el hombre peca, y cuando el hombre peca, Dios empieza a trabajar ahora, rompiendo el reposo, empieza a trabajar para restaurar su relación con Dios. Cuando se rompe el reposo de Dios, el hombre es echado del huerto del Edén, y durante toda la existencia del hombre fuera del Edén, el hombre está buscando un reposo que no puede encontrar fuera del Edén y sin Dios, y por eso se guarda el Shabbat, recordando que fuimos sacados del Edén por desobediencia, pero que en algún momento Dios, en el trabajo que Él empezó a hacer de restauración, de redención por nosotros, que Él ya pagó un precio, ahora Él es nuestro reposo en Cristo. Ya cruzamos, digamos, el plano de
de tragedia humana, y encontrando a Cristo encontramos nuestro reposo. ¿Ok? Pero ese es el Shabbat. Ahora, todas las festividades que vienen van a ser en un plano diferente, pero en un plano que tiene mucho que ver con la obra que acabo de decir, que empezó a hacer Dios desde que el hombre fue sacado del Edén, y que muchas de estas tienen cumplimiento, o más bien todas ellas tienen cumplimiento en Cristo. El título de la plática de hoy son 3 escenarios, porque realmente las 3 festividades que vamos a ver montan 3 escenarios, como 3 puestas en escena que fueron dictadas a Moisés 1300 años antes de Cristo. ¿Cómo hacerlas de forma que cada año, durante más de 1000 años, se repitiera lo mismo, para que el pueblo no olvidara lo que pasó? Vamos a empezar a leer la primera. Dice, versículo 3: 6 días se trabajará, mas el 7º día será reposo. Aquí habla de los reposos que acabo de hablar, los 52 Shabbats. Dice, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Versículo 4: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 de mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Sí? Y antes de empezar a desglosar lo que se refiere como Pascua a Jehová, quiero mencionar 5 cosas que tenemos que tener en mente para poder tener mucha claridad de por qué Dios establece estos rituales por más de 1000 años. La primera cosa es que Dios quiere mantener en su pueblo muy recurrente lo que sucedió en el pasado, y que quiere dejarles muy claro que su pasado y origen dependió de Dios siempre. ¿Sí? Dios quiere dejarle a su pueblo muy claro eso, y que ellos mismos se lo recuerden cada año. Es como decir, recuerda que tu origen estuvo en mí y que siempre dependiste de mí. Esa es la primera cosa que Dios le quiere mostrar a su pueblo. La segunda cosa es establecer una forma de vida que tenga como punto de referencia quién es Dios y lo que Él hizo. Recordando lo que dije al principio de la cultura, ¿no? Dios quiere establecer para su pueblo una forma de vida en la que quede muy claro quién es Dios y lo que hizo por su pueblo. O sea, la cultura del pueblo de Dios sería ilógico que fuera ajena a Dios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si estamos hablando de un pueblo que es pueblo de Dios, lo más lógico es que la cultura de ese pueblo tenga mucho que ver con lo que dice Dios o con quién es Dios. La tercera cosa es que cada uno de estos escenarios también son escenarios proféticos de lo que va a pasar en el futuro. Si lo que vamos a leer está sucediendo 1300 años antes de Cristo, y cada uno de estos escenarios nos habla proféticamente de lo que va a venir a ser Cristo, pero también de lo que se cumple después de Cristo en la iglesia. Ahorita lo vamos a ver. La cuarta cosa es que Dios establece estos ritos para Él cumplirlos, para Él darles un cumplimiento, ¿sí? Él mismo ser la personificación de este cumplimiento. Y así como cada uno de estos ritos es un escenario, en el momento que sucede el cumplimiento, hagan de cuenta que
que hubo 1300 ensayos, y en la obra, cuando va a ser lanzada la obra, Jesús toma el puesto titular y él se pone en puesta en escena, y él se pone como cordero, por ejemplo, cuando hablamos de la Pascua, ¿sí? Entonces, durante 1300 años se estuvo montando una escena en la cual el cordero era un corderito, era un borreguito, pero en la Pascua buena, digamos que en el momento que va a ser lanzado la obra prima, la obra cumbre, el Cordero de Dios se pone en el escenario y él vivifica lo que es la puesta en escena. Ahora sí, con todos los participantes que ya no son una tipología, sino que ya son una puesta en escena de lo que es la realidad en el punto de vista de Dios, ¿sí? Y la quinta cosa es que Dios mismo provoca que haya cierto fastidio. Imagínense estar repitiendo el mismo rito por más de 1000 veces, el mismo rito por más de 1000 veces. Él mismo provoca en su pueblo que haya cierto fastidio, para también cuando Él venga e inserte su presencia en el rito que viene a ser el cumplimiento, Él también inserta cosas nuevas, ¿sí? Cosas nuevas que vienen a hablar ya de un futuro en la iglesia y con su pueblo, cuando Él convierte de 2 pueblos un pueblo. ¿Ok? Entonces dice el versículo 5, dice Pascua. En la primera festividad de la que vamos a hablar, de las primeras 3 que se mencionan en este pasaje, es la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua se declara con mucho detalle en Éxodo 12. Si ustedes quieren ver ese estudio con mucho detalle, vayan en otro momento a buscar ese estudio. Se lo recomendamos porque se dio un desglose muy, muy detallado de lo que era la Pascua en su momento. Y también me parece que por ahí hubo otro estudio en temporada de Semana Santa, donde también inclusive hicimos aquí como una puesta en escena de cómo los judíos celebraron la Pascua, o celebraron la Pascua en la época de la última cena. Yo ahorita voy a tocarlo de forma muy superficial, pero creo que va a ser muy claro. En la Pascua se está hablando de un término hebreo que es pasaj, y ese término significa pasar por alto, ¿sí? ¿Qué es lo que se estaba pasando por alto? Se estaba pasando por alto la mortandad, ¿sí? Se había la 10ª plaga para antes de que el pueblo hebreo fuera rescatado de Egipto, era la muerte de los primogénitos, y la muerte de los primogénitos pues fue declarada para todo aquel que no tuviera la sangre de un cordero, pues ahora sí que puesta en el dintel de cada una de las casas, ¿no? Entonces los egipcios a ellos no se les dio el poder tener esto como una forma de salvarse. A los hebreos sí. Esto hay que recalcarlo, porque cuando el juicio se le dicta a Egipto, al faraón ni a sus siervos se les da una solución. Para los hebreos sí, se les dice harán esto y harán esto y harán esto, y el ángel de la muerte no irá a sus casas, ¿sí? Y entonces, ¿cuál era la Pascua? La Pascua era que los hebreos tenían que tener un corderito, convivir con ese cordero por 3 días, a ese cordero escoger un cordero perfecto de 1 año cumplido, ¿sí? Después de 3 días de convivencia, sacrificar al cordero. A ese cordero sacrificado, su sangre iba a ser vaciada en un recipiente que después pudiera ser usada para poner señales en los dinteles de las puertas. Recuerden que las puertas antiguas, de hecho hoy todavía lo vemos en los ranchos, en las haciendas muy antiguas, los dinteles de las puertas son 2 palos y un palo acostado, y ahí se montaba
todo lo que era con adobe, el resto de pues de lo que fuera la pared, ¿no? Realmente cuando uno veía el dintel de una puerta, uno podía ver la madera así y la madera asá. Entonces, si tú fueras a manchar con sangre los dinteles, tú tendrías que hacer esto y esto. O sea, prácticamente estarías manchando como una cruz de sangre en cada lado de la puerta, ¿sí? Si la vivienda tenía una puerta, tú tendrías cruces de sangre, ¿sí? Y si tuvieras una casa con dos puertas, pues tendrías que poner doble, ¿verdad? Pero a final de cuentas, esa es una tipología muy clara de la cruz de Cristo y de la sangre que sería derramada. Este cordero, la familia que escogía al cordero y que convivía con el cordero, imagínate tú, es un cordero que no es un cordero que tú tienes afuera. A lo mejor tú podrías tener afuera 10, 20, no sé cuántos. Seguramente los hebreos como esclavos no tendrían tantos, pero los que tuvieras no pudieras tú agarrarlo de afuera y en ese momento sacrificarlo. No, tenías que meterlo a tu casa, convivir con él 3 días, ¿sí? Y después de convivir con él, de cerciorarte que era perfecto por esos 3 días y medio de convivencia, te certificabas que era el cordero perfecto y ahora sí procedías a sacrificarlo. Fue lo que pasó con Jesús. El tiempo de convivencia con Jesús permitió que estuviera 3 años y medio con el pueblo en su ministerio público, y todos aquellos que lo escucharon pudieron decir: en este hombre no hay engaño, este profeta es perfecto, lo que dice hace, su palabra se cumple, a quien toca sana, etcétera. O sea, todos los que vieron su ministerio por los 3 años y medio pudieron corroborar que él era perfecto, que no había mancha, que no había ningún detalle que lo hiciera impuro, de tal forma que cuando el cordero fuera sacrificado, podía ser un cordero que nadie pudiera decir: este no era digno. Todo lo contrario, era el único digno. ¿Ok? Entonces, al cordero lo sacrificaban, al cordero lo desangraban, después de desangrarlo, lo cortaban, le quitaban la piel y lo ponían a la lumbre. Y para el momento de ponerlo a la lumbre, le cruzaban por entre el cuerpo, como ahora como vemos el cabrito que lo ponen a fuego, ¿no? Prácticamente su cuerpo lo pasaban con varas de la mano, o de lo que fuera la mano al pie, le cruzaban una vara y luego a la otra cruzada, y entonces así extendido ponían el cordero a la lumbre de un lado y luego del otro lado. Prácticamente eso también simboliza cómo iba a ser el cordero crucificado, y el fuego simboliza el dolor y el sufrimiento por el que iba a pasar el Cristo, ¿sí? Y él, después de ser asado al fuego, la familia tenía que comerse al cordero. Y la palabra de Dios dice en Éxodo que si tú fueras una familia muy pequeña, tenías que invitar a una familia para que no te sobrara nada, porque tenías que procurar comerte todo, ¿sí? No desechar nada, ¿sí? Entonces, si fueras una familia de pocas personas, pues invitabas a alguien para compartir el cordero. Y eso habla del poder redentor que tiene el cordero, ¿sí? Y te habla también de cómo viene Jesús a darle cumplimiento. Que Jesús viene a darle cumplimiento, obviamente, subiéndose en la cruz, dejándose matar, entregándose como un cordero sin quejarse, ¿sí? Pero también Jesús dice, cuando a sus discípulos les llega a decir: comerán mi carne. Y sus discípulos le dicen: ah, caray, ¿cómo estás diciendo que comeremos tu carne? Sí, está haciendo referencia a él mismo como Cordero de la Pascua, y para poder ser
redimidos, para que la sangre pudiera pasar por alto, tendríamos que ser partícipes de su sangre, de su carne, ¿sí? Entonces, la Pascua tiene un simbolismo bien impresionante. Esta festividad fue la primera festividad, ¿sí? Algunos le dan una importancia como muy pequeña, o sea, como decir, es como si fuera como un tipo de independencia de los judíos. Es mucho más que eso. Es trascendental, y no nada más para los judíos, porque tiene la tipificación exacta de lo que vino a hacer Jesús en la cruz, y ese sacrificio no es nada más para el judío, sino para el gentil también, ¿sí? De hecho, en el Éxodo, cuando dice invitarás a alguien ajeno a tu casa, están haciendo una referencia de que puedes hacer llegar a alguien más que fuera de otra casa, o sea, de otro pueblo. Entonces, qué impresionante esto, ¿no? Jesús vino a darle cumplimiento. De hecho, en la última cena, y aquí es donde se cumple lo que dije al principio, de que la Pascua durante muchos años, durante siglos, fue una escena que se montó y se montó y se montó, pero cuando la Pascua de veras está a punto de suceder, Jesús le dice a sus discípulos, manda a 2 de ellos y les dice, prepárenme la Pascua y prepárenme el aposento, porque vamos a celebrar la última Pascua, ¿sí o no? Y manda a 2 discípulos para que preparen toda la Pascua, y después sucede lo que nosotros conocemos como la Santa Cena. La Santa Cena viene a ser como una cena anticipada, una noche antes de lo que sería la Pascua, porque prácticamente lo que Jesús está haciendo es celebrando por última vez la Pascua con ellos, de forma que la celebrarían, pero él al siguiente día iba a ser ofrecido él mismo como el Cordero. Es de notar que en esa última noche que está cenando con ellos, él mismo se muestra así como el cumplidor de esa Pascua, y él mismo empieza a cambiar cosas de lo que sucedía en la Pascua original. Si ustedes leen el libro de Éxodo 12, en ese capítulo, van a ver a detalle todo lo que acabo de describir, todo lo que se tenía que hacer, ¿sí? Dentro de las cosas que se tenía que hacer es que ya después de preparado el cordero, toda la familia se sentaba a la mesa, no eran mesas como las de hoy, y cuando ya estaban sentados empezaban a hacer cierto ritual, cierto intercambio de palabras. Y de las primeras cosas que sucedían era que el menor de la casa tenía que preguntarle al mayor de la casa, ¿por qué este día es diferente? ¿Por qué este día es diferente? ¿Por qué hoy estamos cenando otra cosa? O sea, ¿por qué? Hagan de cuenta como nuestras navidades, ¿no? Como nuestros días de fiesta, que ponemos una cena muy bonita, con un mantel muy bonito, y hasta nos vestimos como nunca nos vestimos para cenar, ¿sí? Y ponemos pues todo lo que sean los cubiertos bonitos, todos los platos y los vasos mejorcitos, y los ponemos en la mesa porque es un día súper especial, el día más especial del año, ¿sí? Entonces el menor le diría al mayor, ¿por qué este día es diferente? Y el mayor tenía que contestar con toda la historia que yo acabo de decir. Este día es diferente porque esto y esto y esto hizo Dios, porque Él nos rescató, porque esto y esto y esto pasó cuando estábamos en Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces en esa última cena que está Jesús con sus discípulos, lo normal hubiera sido como que vamos a seguir el ritual normal, y Él rompe el ritual. Él mismo se pone en escena como el Cordero, y así como Él es Dios para instituir y decir cómo se iba a celebrar la Pascua por 1300 años, Él está humanizando la Pascua, y Él cambia todo. Él dice, aquí no hay menor, no hay mayor,
y él se saca de la mesa, se arremanga los vestidos y empieza a lavarle los pies a todos. ¡Wow! ¿Qué está pasando? O sea, imagínense tú como judío, no sé, Pedro, Felipe, todos ellos que tienen 30 y tantos, 40 y tantos, a lo mejor alguno de ellos 50 años, haciendo la Pascua de X forma, de X forma, de X forma, de X forma, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y de repente el maestro está rompiendo todo el protocolo. Pero en romper ese protocolo nos está dejando algo. Esta Pascua sí es la súper diferente. No nada más porque el niño o el más pequeño que está en medio de nosotros lo dice, sino porque en realidad esta es diferente. El Dios de dioses está en medio de nosotros y nos está enseñando a hacer. ¡Wow! Te está enseñando cómo lavarle los pies a tu hermano. Y no nada más eso. El Dios de dioses acaba de decir: uno de ustedes me va a entregar. Y aun cuando le acaba de decir, a todos les comparte la comida. No dice a ti no, porque tú eres el malandro. No, a él le da, y Judas era el que estaba más cerca, y a él le da en la boca la comida. ¡Wow! Ese Dios está insertando en esa última cena cosas que cambiarían nuestra cultura y nuestra forma de ver nuestra vida en Dios. Entonces, la Pascua no es nada más lo que celebraron los judíos, lo que cumplió Jesús, sino Jesús viene e inserta algo. ¿Qué inserta? Inserta cómo debemos verlo a Él como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro Cordero, pero también cómo debemos nosotros responder y servirle a nuestros hermanos. Amén. Cómo debemos comportarnos incluso en la mesa con ellos, aunque sepamos algo malo de ellos. ¡Guau! Impresionante, ¿no? Segunda festividad, vámonos. Versículo 9. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. ¿Qué es una gavilla? Una gavilla viene siendo un manojo grande, ¿sí? Así como cuando van al súper y agarran un manojo de cilantro. Una gavilla no sería un manojo pequeño, sino un manojo más grande, como si fuera la suma de 10 manojos, algo más grande, ¿no? Esa es una gavilla. Dice: y traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Ahí subrayemos eso, porque a veces a la fiesta de las primicias, que es de la que vamos a hablar ahorita, y que en el Nuevo Testamento se conoce como Pentecostés, se le da a veces solamente la connotación, una connotación de abundancia, de prosperidad, de lo que Dios suple. Y sí tiene que ver con eso, pero llama la atención que la primer cosa para que se menciona que es la gavilla es para que seamos aceptos. O sea, la gavilla no es como para decir: aquí traigo para que me bendigas. No, la gavilla es para que como pueblo podamos ser aceptados primero que todo, ¿sí? Para que seamos aceptos. Dice: y al día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino
la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla en la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis con pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada, 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Y entonces aquí está, me fui muy rapidito, pero está diciendo cómo va a ser la festividad de las primicias. Esta festividad venía después, y después de la Pascua, terminando el último día de panes sin levadura, venía Shabbat, y después de Shabbat venía el día en que se ofrecía la gavilla. Después del día de ofrecer la gavilla venían otros 49 días, y la suma de esos días te da 50 días, que en el Nuevo Testamento y en griego se mencionan como Pentecostés. Es lo que significa Pentecostés, 50. ¿Sí? Entonces, todo este rito, ¿qué era lo que se hacía? Se traía la gavilla con los primeros frutos recogidos de la cosecha. De lo primero que empezaba a salir, se juntaba la gavilla, y esa gavilla se ofrecía a Dios. El sacerdote era lo primero que ofrecía. Pasaban los 50 días, y durante esos 50 días todo el pueblo levantaba cosecha, y después ya el pueblo venía con su ofrenda de primicias, cada uno en particular, a presentarla a Dios, ¿sí? Y todo eso tiene que ver con una fe. ¿Qué fe? Primero, Dios le está mostrando al pueblo cómo deben vivir, ¿sí? Dios le está mostrando de una forma cultural cómo ellos deben verse a sí mismos, ¿sí? Y ¿cómo podemos resumirlo de una forma? Si ustedes son mi pueblo, ustedes dependen de mí. ¿Quién es el que provee la cosecha? Dios, así como fue lo del maná. Dios es el que provee. ¿Quién les proveyó la tierra? De hecho, también fue Dios, porque los hebreos no tenían tierra. Salen de Egipto, no tenían tierra. Dios les da tierra, Dios les da tierra, Dios les da cosecha. Dios es el que provee todo. Y entonces también Dios les dice cómo tienen que manejar la tierra, cómo tienen que sembrar, cómo tienen que cosechar. Incluso dicen, cuando levanten la cosecha, no arrasen con todo. Algo cultural también es, dejen algo, ¿sí? ¿Para qué? Para que el pobre, aquel que no tenga tierra, pueda ir y recoger también. O sea, sé también generoso en lo que cosechas para ti, deja algo para tu vecino, para el que no tiene tierra, ¿sí? Entonces Dios está dándole a su pueblo una cultura de dependencia de Dios, una cultura de generosidad entre todos, una cultura de que no el rico es más rico y el pobre es más pobre. No,
cada que se levanta la cosecha, el pobre puede tener acceso a cosecha, ¿sí? A lo mejor no para llenar un granero, pero sí para subsistir, o sea, no se va a morir de hambre. Entonces, Dios está instituyendo una forma cultural en que entre su pueblo, como entre todos los pueblos, había pobreza, pero era uno de los pueblos, sino el que menos pobreza había, ¿ok? Porque de forma divina se establecía una forma de cuidar al pobre. Ahora, ¿qué tiene que ver esto ahora con Cristo? El Pentecostés tiene dos cumplimientos, uno en Cristo como sumo sacerdote y otro con la venida del Espíritu Santo. El primero pocas veces se menciona, pero es bien importante. Si nos vamos a Juan, acompáñenme a Juan capítulo 20. Juan 20:11 dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Aquí estamos viendo a María Magdalena cuando Jesús fue crucificado y ya pasaron los días y acaba de resucitar. Y entonces María corrió al sepulcro, ¿no? Y entonces encontró la tumba vacía, y entonces María está llorando afuera junto al sepulcro, y dice: y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Imagínense la angustia de María, que teniendo de frente a Jesús ni siquiera le está poniendo atención, o sea, lo ve pero no lo ve, está platicando con él pero ni le está poniendo atención, está entablando una plática con alguien que no está atendiendo, y a tal grado que Jesús mismo le tiene que decir: hey, María, versículo 16, y volviendo ella, porque obviamente le dijo por su nombre, le dijo ella: Raboni, o sea, maestro. Y Jesús le dijo: no me toques. O sea, cuando María se da cuenta que Jesús y reacciona y dice Raboni, seguramente María se quiere ir encima de Jesús a abrazarlo, a besarlo, o no sé, a sus pies, pero Jesús le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Subrayen eso: no he subido a mi Padre. ¿Qué quiere decir esto? Y si nosotros seguimos leyendo ese pasaje hasta el final de ese capítulo, leanlo después, se van a dar cuenta que Jesús después se aparece a otros discípulos, y a los otros discípulos ya les dice que sí lo pueden tocar. Entonces algo pasó entre la mañana de ese día, que le dice a María: no me toques porque no he subido al Padre, a que después en la noche que Jesús ya se vuelve a aparecer con los discípulos y les muestra sus manos y los pies. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús sube al Padre, y Jesús, como sumo sacerdote, está presentando las primicias, la gavilla de las primicias ante el Señor, ante Dios Padre. Él está haciendo eso. Él, como sumo sacerdote, se presenta como primicias ¿de qué? De la resurrección. Pablo lo dice en varias de sus cartas, dice: Jesús, la primicia de la resurrección. ¿Sí? Él es las primicias de la resurrección. ¿Sí? Y entonces Él se presenta ante el Padre, presenta las primicias, ¿sí? Y ya después puede bajar. Y después
pasan los otros 49 días, se cumple el Pentecostés y ahora viene las primicias con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viene en forma de lenguas y en forma de fuego con los primeros cristianos, y se presentan las primicias de los primeros cristianos. Pero ahí ya vemos un cumplimiento de algo que tiene que ver con la presencia de Dios en los hombres, la presencia de Dios equipando al pueblo de Dios para poder llevar y ser testimonio del evangelio a todo el mundo, ¿sí? Entonces, la festividad de las primicias nos menciona o nos dice cómo tenemos que tener una vida de dependencia de Dios, pero cómo tiene ese cumplimiento posterior. ¿De qué depende hoy mi vida? Sigue dependiendo de Dios. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Hasta cualquier punto. Si hoy me muero, no pasa nada. Simplemente mi cuerpo, pero resucitaré en Cristo. Ese es el cumplimiento, ¿sí? Y mi vida, en esta vida, toda depende de Él. No os afanéis. No os afanéis. Cosecha lo que Dios pone en tus manos. No busques de más. Al que busca de más, se está afanando y termina abrazando otra cosa que no es Dios. El hombre que busca otra cosa que no es Dios, terminará su vida abrazando otra cosa que no es Dios, y entonces su esperanza ya no será Dios. ¿Ok? Regresemos a Levítico y sigamos, porque esto está interesantísimo. Versículo 23, tercera festividad. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló a Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Yo subrayaría eso, el versículo 28, donde dice día de expiación para reconciliarnos delante de Jehová. Dice: porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis, día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes de en la tarde. En la tarde, perdónenme, se me movió aquí. De tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Y entonces aquí está hablando de una festividad que es como una festividad, pero en realidad son dos festividades, nada más que están pegadas. Es día de la expiación y luego viene tabernáculos, ¿sí? Entonces la festividad, aquí la connotación del Levítico le está llamando tabernáculos porque son más días, son 10 días de tabernáculos, pero empieza con un día que es el día de la expiación.
dice el versículo 36, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, al octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, en las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda haréis. Ok, y ahí le dejamos. Dice, la tercera fiesta es día de la expiación y día de tabernáculos. Entonces, ¿de qué nos habla esta fiesta? La primera cosa que habla esta fiesta nos habla del momento en el que tuvimos reconciliación con Dios. La festividad del día de la expiación ya se explicó con mucho detalle. Y en esa festividad se vio que había dos animalitos, uno de los animalitos se sacrificaba y otro se dejaba en libertad. Y al que a uno de ellos se le ponía la mano y se le transfería en forma simbólica los pecados de todo el pueblo, ¿sí o no? Esa festividad se hacía una vez al año y solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar con el sacrificio de ese animalito para poder llevar los pecados de todo el pueblo, los pecados que el pueblo confesaba, pero incluso los pecados que el pueblo no confesaba, ¿sí? Entonces el sacerdote como ahora sí, como una de las cosas más importantes que tenía que hacer el sumo sacerdote era eso, esa festividad una vez al año y poder presentar ese sacrificio para todo el pueblo, ¿sí? Después de eso venían los días de tabernáculos. Los días de tabernáculos eran los días en el que el pueblo tenía que recordar el tiempo que vivieron 40 años en el desierto, ¿sí? Obviamente, mientras están en el desierto, pues todos están viviendo en tiendas, en tabernáculos. Pero ya cuando los judíos empezaron a construir sus casas, hasta el día de hoy, que muchos tienen mansiones, esta festividad salen de su casa, ponen una tienda donde sea y se van a vivir esos días fuera de su casa. Así tengas una mansión, tú estás viviendo esos días como en una casa de campaña y no es como que juego infantil, ahora vamos así como que acampamos. No, son días en los que estás viviendo como si no tuvieras dónde vivir, días como si no tuvieras la comida que siempre comes, días como que no tienes la comodidad que siempre tienes, días sin clima, días sin calefacción, según te toque, ¿sí? Días así. ¿Recordando qué? Recordando que Dios te sacó de un lugar de esclavitud y recordando que te hizo pasar por tabernáculos y Él fue el que te llevó a tu postrer estado de bendición, pero que estuviste X tiempo dependiendo 100% de Dios. Qué importante eso, porque en esta festividad, ahora su cumplimiento en Cristo es muy obvio cuando hablamos de que Él es el Cordero y que Él, estando en la cruz, dice la palabra de Dios que Él se hizo pecado. Él se hizo pecado por nosotros, ¿sí? Él llevó nuestros pecados, pero no nada más los llevó, Él se hizo pecado, a tal grado que en algún momento Él dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? En el momento que Él se hace pecado, se rompe la relación de padre e hijo, ¿sí? Se rompe por primera vez esa relación y al romperse esa relación, Él se entrega como pecador y entrega el sacrificio justo, un justo muriendo por todos los pecadores, llevando el pecado de todos. El pecado que no podía pagar un animalito, sí lo puede pagar un hombre, porque cuando tú sacrificas un animalito por un hombre, no corresponde. Para ser justos, tendría que estarse pagando vida por vida del mismo ser, ¿sí o no? Y para pagar un pecado por toda la humanidad, tendrías que sacrificar a toda la humanidad. Pero lo que Dios hace es hacerse humano y Él es eterno
pero es humano también, tiene en sí la eternidad para llevar la maldición eterna de todos los hombres, y por eso Él es el único que podía cubrir perfectamente en los requisitos para ser el cordero perfecto, inmolado, que necesitaba ser sacrificado para que el mundo pudiera tener acceso a una salvación. Y es solamente por Él, solamente por Él. ¿Qué es tabernáculos? Jesús vino a demostrarnos cómo vivir en una tipología de tabernáculos ya sin tabernáculos. A Jesús le dijeron, el ministerio de Jesús no es como que, a ver, vamos a ver dónde vivía Jesús y que, caray, el maestro nos habla de humildad y vean el caserón que tiene. No. Jesús le decía, síganme si quieren. El maestro no tiene dónde recostar su cabeza. No tiene. ¿Y cómo se vestía? De la forma más humilde que podía. Cuando Él fue sacrificado, a Él le regalan una túnica, que era una túnica, digamos que nice, pero fue como que era profetizado que iba a morir como rey, pero fue como que el último día nomás. Todos sus demás días fue de la túnica más austera, más percudida, más X. Si nosotros estuviéramos en la época de Jesús con nuestra óptica, yo creo que no nos cabría en nuestra mente lo que veríamos. A lo mejor diríamos, ¿y este quién es? O sea, si como estamos acostumbrados a juzgar a la gente por lo que vemos, diríamos, ¿este tiene un testimonio? ¿Este es un profeta? ¿Este viene de parte de Dios? Y hasta que lo viéramos hablar, hasta que lo viéramos hacer, nos iríamos para atrás. Dice, caray, se sale de nuestra cabeza, porque estamos acostumbrados a que el siervo de Dios se para frente a nosotros con una corbatita y un saquito. Aquí casi no se estila por el calor, pero en otras partes, en otros rumbos, el siervo de Dios, el carro del siervo, el celular del siervo, la iglesia de Dios es, caray, ¿en qué mundo vivimos? Tabernáculos, hermanos. De repente Dios nos dice, hey, sálganse tantito de su comodidad y acuérdense de dónde lo saqué. Lo que tú tienes yo te lo di. No te hace mal de repente, hey, salte y vete a donde hay necesidad. Despójate y entrega de lo que tienes. Vivamos más como Cristo, hermano. Aprendamos a vivir de una forma en la que vivamos como que en tabernáculos todos los días, dependiendo siempre de Dios, como si fuéramos realmente peregrinos y extranjeros en esta vida, porque en esta vida estamos de paso. Estamos de paso. A los jóvenes en las conferencias donde los mandan a los universitarios de nuestras casas, les dicen, ¿cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te ves en 10 años? Sueños, sueños, sueños. Y cuando llegamos a conocer realmente la palabra de Dios, lo primero que hace Dios con nuestros sueños es agarrar esos globos y ¡pac!, los empieza a ponchar. Los sueños míos, la mayoría de las veces, si no es que el 100% de las veces, no son los mismos sueños que tiene Dios para mí, ni para ti, hermano, hermana.
Pero hay un choque a veces entre los sueños míos y los sueños de Dios. Y ese es el gran conflicto que vivimos como cristianos. Andamos malabareando nuestros sueños y haciendo a un lado los sueños de Dios para mí. Seamos más como nuestro Señor, porque Jesús dijo que ninguno de los siervos es mayor que su maestro, ¿sí o no? Queremos ser reyes, pero antes tenemos que aprender a vivir como ese rey. Queremos ser sacerdotes y ya lo somos. Aprendamos a vivir como ese sacerdote. Amén.